Bueno, estimados alumnos, tenemos un invitado muy especial que es Fernán Altuve. Y especial, ¿por qué? Porque es capaz de reunir los tres estudios centrales para poder abordar el tema que nos reúne, que es la Constitución política del Perú. Sus estudios son de historia, filosofía y sobre todo derecho. Fernán, muchísimas gracias por estar con nosotros en este, como yo les digo, microprograma y la pregunta inicial que quiero hacerte, bueno, primero obviamente agradecerte, es cuál es la importancia de la Constitución de 1993 para la estabilidad económica, política, democrática de nuestro Perú. Y bienvenido y te agradezco de antemano por tus palabras. Es muy amable, muchas gracias por la invitación. Bueno, las constituciones pueden ser interpretadas según los países o según las culturas jurídicas y políticas de determinadas áreas geográficas como constituciones normativas, como constituciones doctrinarias, como constituciones, políticas. Yo creo que el sentido de la Constitución en el Perú y en América Latina fundamentalmente es un sentido político. Es decir, las constituciones son un pacto, son una forma como en determinada circunstancia o momento histórico una sociedad ha encontrado una forma de regularse. Y generalmente podemos diferenciarlas entre las que son exitosas y las que no son exitosas. ¿Qué determina una constitución exitosa de una no exitosa? Su durabilidad, que logre un éxito de mantenerse un cierto tiempo o una cierta época histórica en la cual rige. Hemos tenido constituciones que han regido 2 años, 10 años, 4 años, y han sido cambiadas inmediatamente. ¿Por qué? Porque su propuesta política o su fórmula política no ha funcionado o no ha sido aceptada o no ha obtenido el consenso. Cuando una constitución obtiene un consenso, como es el caso de la del 93, quiere decir que de alguna manera ya prolongada por 31 años, ha tenido éxito. Y eso quiere decir que a pesar de las diferencias de las fuerzas políticas, han encontrado que al amparo de los preceptos económicos, políticos, sociales, jurídicos que ella ha contenido, se han podido desarrollar ordinariamente las relaciones entre los peruanos. Yo creo que ahí radica su principal elemento de beneficio, que ha logrado perdurar y ha logrado, a pesar de las diferencias tan marcadas y tan polarizadas de los últimos 31 años, encontrar una cobertura. Entonces creo que ahí sí es cierto que es una constitución exitosa, es una constitución que ha logrado ser aceptada, apreciada, consensuada, e incluso las personas que no consideran por muchos motivos históricos o por su conformación, que es la mejor constitución, han terminado avalándola o amparándose en ella. Han gobernado al amparo de ella, han logrado acuerdos o pactos al amparo de ella. Entonces, creo que eso es un valor y ese valor se puede prolongar en el tiempo si es que obviamente la sociedad considera, la comunidad política considera que los valores, los principios, la doctrina y las reglas que esa constitución tiene o reúne siguen siendo útiles para las nuevas generaciones que vienen ocurriendo. Eso va concatenado con la pregunta también referente a si es necesario cambiarla o modificarla. Correcto. Creo que una de las virtudes, porque hay defectos y virtudes, para mí un defecto ha sido la unicameralidad, que ha hecho que muchísimas normas salieran un poco de manera irreflexiva y ya hemos Exacto. tenido muchas normas Exacto. sin la meditación que tenía un Senado. Creo que una de las virtudes de la Constitución del 93, a diferencia de otras constituciones, es que tiene un mecanismo de reforma bastante práctico. Es decir, esta Constitución ha permitido que se hagan muchas reformas con un consenso de 2/3. Y eso ha permitido que se administren las diferencias de una manera bastante inteligente. Ahora, en ese sentido también hay que decir que
ya nos encontramos en una mutación constitucional. Porque la Constitución, para introducir la bicameralidad que no estaba en su origen, ha modificado hasta 82 artículos de ella. Y esas modificaciones no parecen, habrá que esperar a la aplicación, porque todavía no están vigentes, están vigentes formalmente para ser aplicadas en el futuro, han generado una mutación y han realizado algunas modificaciones que terminan cambiando lo que había sido la estructura de la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Y entonces nos vamos a enfrentar en un futuro relativamente corto a una experiencia no conocida, que es cómo esta constitución hecha de una manera va a tener que pasar la prueba de esa mutación que han hecho sus reformadores, que han reformado la parte orgánica, pero no han tocado otros elementos que para algunos otros sectores eran mucho más importantes. Por lo tanto, incluso hay gente que dice que esta constitución ha sido ya cambiada y que estamos ante otra constitución, por lo menos en el plano orgánico, ¿no? Por- Entonces, sí. No, no, te iba a comentar, te iba a hacer una pregunta justamente en relación a eso. Y en cuanto a los principios fundamentales que la Constitución defiende, porque hay ciertas fuerzas políticas que dicen, no, se han dejado ciertos derechos fundamentales de lado. ¿Te parece que es correcta esa apreciación o no? Tú la A ver, yo creo completa. que la constitución no ha cambiado la estructura dogmática. Correcto. Ni en los principios, digamos, podríamos decir, de su humanismo cristiano filosófico, ni en su neoliberalismo económico. No lo ha cambiado. Yo creo que no se ha producido una mutación en ese plano. Yo creo que la mutación se ha producido en la parte orgánica, porque Quizás, al introducir sí. una bicameralidad y una bicameralidad muy particular que no se parece a la bicameralidad del año 79-80, ni tampoco la bicameralidad del año 33, sino es una bicameralidad sui generis. Ahí sí se ha producido una mutación que vamos a ver cómo se va a ejecutar y si tiene ajustes, cómo se va a ajustar en el futuro. Una pregunta, ¿por qué comparas la bicameralidad de que ahora que se ha aprobado y que vamos a ver en esa experiencia, esta mutación que tú dices, cuál sería la diferencia de las constituciones anteriores? ¿En qué radica la diferencia? Bueno, que las constituciones anteriores, las dos cámaras eran colegisladoras. Es decir, las dos cámaras legislaban. ¿En qué sentido? En que cuando se presentaba un proyecto de ley por parte de los senadores, el Senado se convertía en la primera cámara y la que se convertía en revisora del primer proyecto era la segunda, diputados en el caso de que naciera en Senado, o Senado si nacía el proyecto en la Cámara de Diputados. Ahora no, ahora los senadores no tienen iniciativa de ley. Ujú. Por lo tanto, el Senado no es colegislador, es Correcto. solo revisor, es un Senado solo revisor. Y eso termina siendo un problema porque el equilibrio entre las dos cámaras, donde se necesitaba que las cámaras se complementen o donde los senadores necesitaban a los diputados para que estos aprobaran sus proyectos y viceversa, ya no existe. Entonces, ahora lo que hay es una gran cámara política de resonancia política que Ujú. presenta proyectos, pero existe una gran cámara, no por cantidad, sino por poder, que es el Senado, que termina siendo la última palabra de todos los proyectos Correcto. de ley. Entonces, podríamos decir que se ha dejado a la Cámara Baja como una cámara fiscalizadora y representativa, pero o sea, no tiene la última palabra en la legislación y se le ha quitado, digamos, capacidad de fiscalización, sino de nombramientos a la Cámara, al Senado, y se le ha convertido en la última palabra en la legislación, en una Cámara más reducida, de 60 personas. Entonces, es una fórmula muy sui generis en relación a la historia que el Perú ha tenido y podemos encontrarnos con algunos problemas que pueden hacer mucho más difícil la gobernabilidad del Perú, aunque la gente no entienda por qué. Correcto. Una pregunta.
¿Tú qué piensas? ¿Vale la pena, digamos, se ha parchado, una especie de parche, digamos, esta nueva cámara, esta bicameralidad que va a haber ahora? ¿Tú crees que valdría la pena formar una nueva asamblea constituyente, redactar una nueva constitución ante tantos cambios? ¿O cuál es tu opinión sobre eso? A ver, para mí, una constituyente es fundamentalmente la expresión de un momento político, Ujú. no la expresión de una necesidad eh, institucional. Si no hay un problema político, la constitución puede ser reformada por sus propios organismos. Pero si realmente hay el consenso de la sociedad de que el pacto que se estableció en el año 93 no tiene forma de adecuarse, sino que necesita replantearse, pues entonces lo que hay es lo que se llama un momento constituyente y sería necesario. Por lo que se ha visto, no creo que hay las ideas en el momento actual, ni las personas, ni las propuestas para llevar a cabo un replanteamiento de la convivencia en lo económico, en lo filosófico y en lo político del marco normativo. Pero en estas cosas, hoy día podemos considerarlo no necesario y nos podemos encontrar con una coyuntura inesperada de una manera sorpresiva en cualquier momento. Las constituyentes no se planean, se aparecen. Interesante, interesante, Fernán. Bueno, te agradezco estas pinceladas que nos has dado sobre el tema de la Constitución del 93. Hay mucho más que decir, pero de verdad te agradezco inmensamente. Y estudiantes, alumnos, nos vemos en la clase entonces. Muchísimas gracias, Fernán, por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación.